A medida que yo me alejo de ella, el campo magnético que ella produce disminuye. Pero de un lado entra y del otro lado sale. Vamos a dibujar. Ahora vamos a suponer que estamos viendo, que colocamos el ojo así. Este es el ojo. Movimiento de la carga. ¿Cómo vamos a dibujar el ojo que ve allí? Sí, pero el movimiento de la carga, ¿cómo lo dibujo aquí? El ojo. Así. Se está alejando, ¿no? Del ojo. Ok. Alejando del ojo. Aquí está el ojo. La carga va hacia allá. O sea, esta es la dirección de movimiento de la carga. Si yo me pongo en este punto y en un punto que está a la misma distancia y en una serie de puntos que están a una misma distancia R, ¿cómo es el campo magnético? Vamos a ver el campo magnético en este punto. La velocidad va así y el R va así. ¿Cómo iría el campo magnético en este punto? Hacia, o sea, la velocidad, ya. Es que esto es lo que complica la cuestión magnética, el producto vectorial. Velocidad va así. Y esto sería el vector R. Yo tengo que hacer el producto de B con R. ¿Hacia dónde iría? Así. ¿Y aquí? Así. Y fíjense que esto lo hice demasiado distorsionado. El campo va a ser siempre perpendicular, tangente a ese círculo. Todos los puntos van a tener el mismo campo, magnitud de campo, porque todos van a estar localizados a la misma distancia R de la dirección de movimiento de la carga. Obviamente, el vector campo magnético va a tener direcciones distintas como las que se muestran en las flechas en esta figura. Acá va a haber otro. Si hacemos lo mismo, van a ser flechitas así. ¿Dónde va a ser más intenso el campo? ¿En el círculo de adentro o el de afuera? El de adentro está más cerca de la dirección del movimiento de la carga. Regla general. Si la carga va en esta dirección, yo coloco el pulgar en la dirección de movimiento de la carga positiva y el cierre de la mano me va a decir la dirección de las líneas de campo magnético que produce esa carga en movimiento. O sea que ya no hay problema. Si la carga va así, las líneas van así. Si va así, van así. Si va así, van así.
no hay problema. Y eso sale de acá, al que se le olvide la cuestión o que se confundió, usa la mano izquierda o el pie derecho, no sé, entonces usan esta ecuación. ¿Alguna pregunta? O sea que ahora que para que quede en memoria, para que no se les olvide, las líneas de campo magnético de una carga que se mueve a lo largo de una línea recta van a ser círculos. Y yo agarro la carga positiva, coloco el pulgar en la dirección del movimiento de esa carga y las líneas son el cierre de la mano. Vamos a hacer, yo quiero resolver un problema que está en el libro, que me parece muy interesante. Y también interesante porque los instruye en el uso de esta expresión. Fíjense. Vamos a suponer que tenemos dos protones a nivel microscópico. Los físicos tratan muchas veces de entender cómo interactúan las partículas. Esto digamos que es sumamente importante porque entender cómo las partículas interactúan entre ellas también nos da una comprensión sobre la estructura de las partículas mismas. Entonces por eso este problema en el cual yo tengo dos protones, uno que se está moviendo en esta dirección y otro que se está moviendo en esta dirección. En un momento, ellos están uno frente al otro, sin embargo siguen, digamos, se toma como una foto en ese instante y en ese momento en el que un protón va hacia acá con una velocidad y el otro va hacia acá con la velocidad contraria, se pregunta cuánto es la fuerza que produce el electrón inferior sobre el protón inferior sobre el protón superior. Y no solamente pregunta la fuerza, sino lo que se pregunta más específicamente es lo siguiente. ¿Cuál es mayor? ¿La fuerza magnética o la fuerza eléctrica que ejerce el protón inferior sobre el protón superior? Entonces, primero hay que saber a qué se refiere con fuerza eléctrica y a qué se refiere con fuerza magnética. Vamos a hacer un dibujo primero. Digamos que esta es la línea del protón inferior y esta es la línea del protón superior. En ese instante, el protón inferior está aquí y va hacia acá, B. En ese instante, el protón superior está acá, fíjense, le estoy colocando signo positivo porque el protón es positivo, carga positiva, y va con la misma velocidad, pero en sentido contrario. Si este es B, ¿esta cómo será? Menos B. Pregunta. ¿A qué es igual la fuerza magnética que produce el protón inferior sobre el superior? ¿Cuál fórmula uso? Ok, yo sé que hay una fórmula que es Q por B cruz B. Ajá, pero ¿cuál es esta Q?
¿Cuál es esta B y cuál es esta B? La pregunta es calcular la fuerza magnética que ejerce el protón inferior sobre el superior. Entonces, esta Q, ¿de cuál protón será? Van a ser iguales, obviamente, son dos protones, pero a efectos de aplicar la fórmula, yo necesito saber cuál es la partícula sobre la cual estoy aplicando la fuerza. Entonces, ¿cuál es la partícula sobre la cual se está calculando la fuerza? ¿El protón superior o el inferior? Superior. Entonces, esta Q es la carga del protón superior, que obviamente es igual a la carga del protón inferior. Ok. Pero está claro que esta es la fuerza sobre el protón superior. ¿Y esta velocidad es la velocidad de quién? ¿Del protón inferior o del superior? ¿What? Es que todo termina en OR y entonces... Esta fuerza es la fuerza que actúa sobre una carga Q que lleva velocidad V en una región del espacio donde existe un campo magnético B. Pregunta, si la fuerza que yo quiero calcular es la fuerza sobre el protón superior, ¿esta velocidad es de quién? Del superior. O sea que esta B no es B, es menos B. Ok. ¿Y este campo? Es el campo magnético que siente el protón superior. Pero ese campo magnético lo produce el protón inferior. Y el campo magnético que produce una carga en movimiento está dada por esta expresión. O sea que con esta expresión yo calculo el campo magnético que produce el protón inferior en el punto donde está el superior. Vamos a hacer eso. B es el campo magnético que produce el protón inferior en el punto donde está el superior. Vamos. Entonces, olvídense por ahora de este protón y vamos a hacer el cálculo del campo magnético que produce este en este punto. Hay que hacer unos dibujos apropiados de estos dos vectores para poder saber la dirección final del campo. La B va en este sentido y el vector unitario R en este momento, ¿hacia dónde iría? Iría así. Estoy calculando el campo magnético que produce el protón inferior en el punto donde se encuentra el protón superior. La velocidad, aquella es la de la carga que produce el campo, que es esta, va hacia la derecha. Y el R vector unitario es el vector unitario que va desde la carga que produce el campo al punto donde quiero calcular el campo. ¿Cuánto da B cruz R? ¿En qué dirección? Ajá, saliendo de la pizarra. O sea que en este punto, el campo magnético que produce este protón en este punto va así. Va saliendo, B sale de la pizarra. B sale de la pizarra. Vamos a
colocar sistemas de coordenadas. Esto es X, esto es Y. Si X y Y van así, Z, ¿cómo iría? Va saliendo. O sea que el vector B en este sistema de coordenadas iría a lo largo del eje Z positivo. Ok, y es algo. ¿Cuánto da? ¿Cuánto es la magnitud de B? Bueno, es eso que está allí. Mu sub 0 entre 4pi por la carga del protón que produce el campo. El protón que produce el campo es el inferior en este punto. Va a ser Q. B cruz R vector unitario. ¿Cuánto es la magnitud de esto? Va a ser magnitud de B por magnitud de R por el seno del ángulo, que es 90 grados, que es 1. La magnitud de un vector unitario es 1, o sea que esto... Y esto es la magnitud de B, que la podemos llamar simplemente B. O sea que aquí vamos a colocar B, que es la velocidad que nos da el problema, cualquiera que sea la velocidad, dividido entre R al cuadrado, y R es esta distancia. Esa es la magnitud de B, y entonces ahora necesitamos hacer este cálculo de la fuerza. Este vector, ¿qué dirección tiene? El vector menos B cruz, o sea, menos B cruz el campo. Menos B va así, ¿verdad? Este es menos B. Y el campo magnético va así. Entonces va hacia arriba. Menos B, repito, menos B va así y el campo magnético sale del pizarrón. El producto vectorial de este vector por uno que sale del pizarrón va hacia arriba. ¿Todos estamos de acuerdo? O sea, y hacia arriba es a lo largo del eje Y. Ya sabemos la dirección. Ya sabemos la dirección de la fuerza. La dirección de la fuerza magnética que ejerce el protón inferior sobre el superior es hacia arriba. ¿Es repulsión o atracción? Es repulsión debido a la fuerza magnética. Ok. Entonces, la magnitud de la fuerza, de esta fuerza, va a ser Q por la magnitud de menos B cruz B. El menos no importa. Aquí vamos a tener Q por B por el seno del ángulo que hay entre la velocidad y el campo. ¿Cuál es? 90, ¿no? 90 grados. O sea que esto va a ser Q por B, y ahora acá coloco el B que tengo aquí, que es mu sub 0 entre 4pi por Q por B entre R al cuadrado. Esta es la magnitud de la fuerza magnética que ejerce el protón inferior sobre el superior. La fuerza va hacia arriba. La pregunta en este problema es ¿cuál es más intensa? ¿La fuerza magnética
que ejerce el protón inferior sobre el superior o la fuerza eléctrica que ejerce el protón inferior sobre el superior. ¿Cuál es la fuerza eléctrica que produce el protón inferior sobre el superior? Sería Q por E. Q es la Q del protón superior. ¿Y E qué sería? El campo eléctrico que produce ¿quién sobre quién? El campo eléctrico que produce el protón inferior en el punto donde está el protón superior. Y eso nosotros sabemos que es Q por el campo eléctrico que produce una carga puntual, porque el protón inferior es una carga puntual. ¿A qué es igual el campo que produce una carga puntual? Gracias, Dios mío. 1 sobre 4pi. Es como llegar, morirse en la orilla, ¿no? Q sobre R al cuadrado. Misma distancia al cuadrado. Y ahora, bueno, ya tenemos todo. Esto y esto. Vamos a compararlas. ¿Cómo las comparamos? De esta forma, fíjense. Yo voy a dividir la fuerza magnética entre la fuerza eléctrica, la magnitud de la fuerza magnética entre la magnitud de la fuerza eléctrica. Y de paso, ¿esta fuerza eléctrica es repulsiva o atractiva? Gracias, hermano. Es que esta es la primera clase de este curso, ¿no? Cargas iguales se repelen, ¿no? Entonces, esto va a ser repulsión y esta también va a ser repulsión. Ahora, ¿cuál es mayor? Esa es la pregunta. Vamos a dividir una entre la otra. Bueno, el dividir una, vamos a colocarlo porque para verlo mejor. Aquí yo tengo QB al cuadrado, Q cuadrado B cuadrado, Q cuadrado B cuadrado mu sub 0 entre 4pi y está el 1 sobre r cuadrado y esta va a ser Q cuadrado 1 sobre 4pi e sub 0 1 sobre r al cuadrado. Se va esto. Este 4pi se va con este 4pi. 1r cuadrado entre 1r cuadrado también se va. O sea que esto me queda ¿qué igual a qué? B cuadrado mu sub 0. Y fíjense que de acá el sub 0 mu sub 0 es 1 sobre c al cuadrado. O sea que yo, en vez de tener el producto de las dos constantes esas, mu sub 0 por e sub 0, yo puedo poner el inverso de c cuadrado acá, inverso de c cuadrado, y esto me queda b cuadrado sobre c al cuadrado. Vamos a escribirlo para interpretarlo. ¿Cuál es mayor? Why? ¿Por qué? B, esta B es la velocidad de ¿quién? De las partículas. ¿Puede ser la velocidad de las partículas mayor que c? No.
Si eso pasa, ¿qué dice este? Si eso pasa, entonces habría que, la teoría de la relatividad habría que trabajarla un poco más. Existirían observadores en el universo que verían las consecuencias antes que las causas. Esto me están filmando, los relativistas a lo mejor van a decir algo con respecto a esto, pero eso es lo que yo he escuchado. Y habrían cosas extrañas. Ustedes han escuchado que hicieron un experimento en el CERN, en el cual hay gente que dice que habían partículas que se movían a velocidades mayores que la de la luz. Entonces el experimento remueve las bases de la física, pero no se sabe. Eso está en vías de comprobación. Sí. Artículo que decía que la luz viaja en la Tierra un poco más lento que su valor real debido al aire, y por eso la partícula como que llegó primero que la lectura de la luz. Fue por eso, porque la luz no viajaba a su verdadera velocidad. Bueno, hay una serie, digamos, aquí han opinado, pero yo no soy la persona competente para discutir esto en cuestiones de relatividad, realmente, no es mi área. Pero hay hay discusiones ahorita en relación a cuál es la causa de lo que está pasando, ¿no? Y han habido charlas y en todas partes del mundo, porque el hecho de que se descubra que una partícula pueda moverse a una velocidad mayor que la de la luz cambia las cosas bastante, ¿no? Entonces, pero quería llegar a esto. O sea, la fuerza magnética según esto, va a ser siempre menor que la fuerza eléctrica, porque esta B, por lo menos hasta lo que se conoce, esta B no puede ser mayor que la velocidad de la luz. Hasta que no haya una comprobación experimental exhaustiva de que eso es cierto, no podemos aceptar que haya algo que vaya a una mayor velocidad que la de la luz. Pero ciertamente, a medida que la velocidad aumenta, el efecto magnético va a ser mayor, eso sí. O sea, la fuerza magnética va a aumentar a medida que B aumenta, pero siempre va a ser menor que la repulsión eléctrica. Déjenme ver qué hora es. Ya está, ya se acabó esto. No, no se ha acabado todavía. Muy bien. Ok, ¿hay alguna pregunta sobre cualquier cosa que esté escrita en el pizarrón, sobre cualquier cosa relacionada a esta fórmula? Esta fórmula ustedes la tienen que manejar. Ustedes tienen que hacer cosas del tipo de las que yo he hecho acá. Direcciones de campo magnético, dirección de la fuerza. Esto ustedes tienen que aprenderlo, tienen que ejercitarse en eso. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Si en lugar de tener una carga que se mueve, yo tengo una corriente, o sea, un conjunto de cargas que se mueven con una velocidad que hemos llamado velocidad de deriva o velocidad de arrastre en un conductor. Ahí está el conductor, ahí está la corriente I. Otra vez,
un diferencial de longitud